capítulo 23, amén. Amén, amén. Mateo capítulo 23, desde el verso 15, amén. Amén, amén. Cuando lo tenga, diga amén. Amén, amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, desde el verso 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Amén. Amén, amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado, dos veces. Dos veces más, dice. El mensaje lo hemos titulado, las iglesias los hacen 2 veces hijos del diablo. Las iglesias hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. Amén. Amén. 2 veces hijo del diablo. ¿Cómo lo vamos a leer? Bueno, el Señor ya acaba de decir. ¿Qué dice el Señor? De que hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito. ¿Qué es un proselito? La palabra proselito significa, es una persona que se ha adherido a una nueva religión o causa doctrina. Dice, religión, causa de doctrina o ideología. Proselito recién llegado, ¿ve? O el que ha venido a unirse. Eso significa proselito. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? ¿Qué hacen las religiones? Ellos salen a evangelizar por tierra, por mar, ¿ve? Pero el mensaje lo hemos titulado, las iglesias los hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. Aquí el infierno dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo de ¿qué? Del infierno que vosotros. Que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios, todas esas religiones eran cristianos, no eran ateos, no eran comunistas, no eran terroristas, no eran políticos, no eran guerrilleros, no eran mafiosos, ¿ve? Eran llamados cristianos, ¿ve? Se repite la historia. ¿Por qué? Por eso hemos titulado el mensaje, las iglesias lo hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. Por eso el hermano Graham decía, yo prefiero hablarle a un borracho, una prostituta, un drogadito, un mafioso, un matón, un terrorista, un guerrillero, cualquiera, dice él, y no a un religioso. Porque el religioso, ¿qué hace el religioso? ¿Verdad? No cree más de lo que le enseñan, se encierran, ¿ve? Y los religiosos, la religión, ¿verdad?, que más manipula al ser humano es la religión católica romana. Después de la católica romana vienen las denominaciones y después vienen mucho de este mensaje. ¿Se hacen qué? Religiosos. Religión es que ellos llegan hasta cierto límite y ya de ahí no pasan más. ¿Por qué? Porque no pueden ver más de ahí, se organizan. Eso Dios a través de Marodaja dice, Dios nunca organizó una iglesia. Nunca el pueblo de Israel fue una organización, siempre es un pueblo, nunca se organizó. ¿Ve? En cambio, de este lado de los gentiles hay organizaciones, sistemas. Eso es lo que significa religión. Proselito es que ellos van por mar, por tierra, ¿ve? Van a las islas, ¿ve? Y los hacen 2 veces hijos del diablo, porque por eso que en Mateo 16, verso 17, él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí o no? Amén. Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, aquí, sobre esta roca no era Pedro, es sobre la revelación de quién es Jesucristo. La iglesia, ¿verdad? La novia, la esposa del Cordero está, ¿verdad? Está edificada sobre ¿qué? Sobre la revelación. Hermano Branham hace mucho énfasis en la revelación. En el libro Las 7 Edades, usted puede leer ahí cómo Dios a través del hermano Branham dice, lea a Dios, pídale a Dios revelación, igual que el primer mensajero. Amén. Bueno, ya siempre hemos hablado, ¿verdad? Dios ha traído 7 mensajeros a la tierra, Dios ha traído el cuarto Hijo, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, de ese después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. 170 al 312. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Marriott Branham, 1906 a 1963. La calle de la Odisea comenzó en 1906 y terminó en 1963. El hermano Branham nació en 1909 y partió en 1965. Amén. Todo mensajero viene al final de la edad. Amén. 7 mensajeros ha traído Dios en estos 2000 años. Dios ha traído el cuarto Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita. Cerró los cielos por 3 años y medio, ¿sí o no? Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista, ¿sí o no? La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición. ¿Qué juez? William Marriott Branham, ¿sí o no? Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre, William Marriott Branham, ¿sí o no? Era el mismo Cristo en estos ministerios, en estos 3 ministerios, en un solo cuerpo, ¿sí o no? Un cuerpo singular, porque después de que un mensajero se iba, Dios pasaba a un cuerpo plural. Siempre Dios reposaba, después que el mensajero se iba, Dios siempre ha reposado en un cuerpo místico, cuerpo misterio. Eso es lo que dice Pablo, el cuerpo misterio. En Efesios 4:16, ¿verdad? Que somos un cuerpo místico, cuerpo misterio, Efesios 4:12, ¿sí o no? Entonces las iglesias los hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. El hermano Branham decía, yo prefiero hablar de una prostituta, un borracho, un ladrón, un mafioso, un guerrillero, más. Tienen más, ellos escuchan y Dios los puede salvar, pero un religioso jamás entiende, porque ya ellos tienen la mente sellada, como dice, ¿sí o no? Entonces, la puerta del infierno, ¿verdad? Las iglesias los hacen 2 veces hijos del diablo. ¿Por qué una iglesia hace 2 veces hijos del diablo? Proselitos. Porque ellos después que lo doctrinan, ¿verdad? Ellos los desvían de la palabra. Y a desviarse de la palabra pasa a ser un religioso. Dios no es religión, Dios es salvación. La palabra proselito también creo que por aquí la había escrito, ¿no ven? ¿Verdad? Donde dice que a la palabra religión. La palabra religión es un sistema de creencias, prácticas, morales, rituales, mediante el cual los seres humanos se vinculan
con lo sagrado o trascendente. Religión, esto significa religión. ¿Ve? Religión significa atar, lo que sugiere que su propósito fundamental es unir o establecer una conexión fuerte entre el ser humano y una fuerza superior. ¿Ve? Una fuerza superior a lo divino. Una fuerza superior a lo divino. Atar. ¿Quién es la que tiene más seres humanos atados en la tierra? La Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 17:5. La gran ramera. La madre de la ramera. Si es madre es porque tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera. Son hijos de la Iglesia Católica. Y muchos de este mensaje se han convertido en hijos de la Iglesia Católica. Religión significa atar. Por eso en San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Amén. ¿De qué? De la religión, de atar. Así como la Iglesia Católica tiene atado 1.480 millones, las denominaciones también tienen atado a muchos seres humanos. Y muchos de este mensaje también están atados, son religiosos. Pasan a ser religiosos. ¿Cuándo pasamos a ser religiosos? Cuando no tenemos revelación. Pasamos a ser un religioso. ¿Sabe usted eso? Pablo, el primer mensajero, era un religioso. ¿Sabe usted eso? Pablo perseguía a los que tenían revelación. Pablo perseguía. Pablo no, Saulo. En Hechos 9, Saulo, ¿verdad?, perseguía al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Por eso las iglesias los hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. ¿Por qué lo hacen 2 veces hijo del diablo? Porque si es una vez un hijo del diablo, sabemos que en la tierra hay 2 simientes, hijo de Dios, hijo del diablo. Pero ¿por qué lo hacen 2 veces hijo del diablo? Porque ellos van en contra de Dios. Anticristo es antipalabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Amén. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Él es Dios. Amén. Amén. Entonces, las iglesias lo hacen 2 veces hijo del diablo. Por eso el Señor dice: sobre esta roca, no sobre Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Son los católicos que dicen que Pedro fue papa. Pero si Pedro fue papa, qué desobedientes son los católicos. Porque Pedro en Hechos 2:38 bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La religión católica bautiza en los 3 títulos. ¿Ves? Qué desobedientes son los católicos, porque Pedro tuvo una suegra, Pedro se casó, dice la Biblia. ¿Ves? Los papas, los obispos, cardenales, los obispos no se pueden casar. Qué desobedientes son a Pedro. Según ellos, el primer papa, ni la historia ni la Biblia dice que Pedro fue a Roma. El que fue a Roma fue Pablo. Pedro no fue a Roma. No lo dice la historia y no lo dice la Biblia. Amén. Entonces, las iglesias lo hacen 2 veces hijo del diablo. ¿Por qué lo hacen 2 veces hijo del diablo? Porque lo desvían. Y después que ellos le meten una doctrina errada, son 2 veces hijo del diablo, porque lo ciegan natural y lo ciegan espiritualmente. Hay una ceguedad natural y una ceguedad espiritual. Hay 2 vistas: la vista natural, con que podemos ver, y la vista espiritual, con que podemos ver, que es entender. Por eso en cada una de las edades dice: el que tenga oído, oiga. Ese mensaje nunca se quedó, el mensaje nunca se quedó singular. De singular pasó a plural. Apocalipsis 2:1 escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Pero Apocalipsis 2:7 ya no es singular, ya es plural. Ya dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan que no dice: el que tenga el Espíritu oiga lo que dice Pablo. No dice eso. Dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ese Espíritu estaba en un cuerpo singular. ¿Quién fue ese cuerpo singular? Pablo. Pero después pasó a un cuerpo plural. El mismo Pablo fue el que habló, el primer mensajero, el apóstol Pablo, fue el que habló de un cuerpo plural. Pablo fue el que habló de un cuerpo plural porque fue el primer mensajero. Ese mensaje que predicó Pablo, ¿verdad? Según Pablo, parte en el 63 después de Cristo, 63,
Pablo parte en el 67, por ahí, Pablo ve. Entonces, ese mensaje dura hasta el 170. Pablo no duró hasta ese tiempo. ¿A dónde pasó ese mensaje? Ese mensaje pasó a un cuerpo místico. Por eso Pablo dice en Efesios 4:11, dice, el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Para la edificación del cuerpo, para la edificación de quién, de los santos. Para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese mensajero traía el mensaje, se lo predicaba al cuerpo místico y el cuerpo místico era el que le daba cumplimiento, porque ellos eran profetas, Pablo fue profeta. ¿Ve? El cuerpo místico era la profecía. Amén. ¿Ve? Entonces, nunca, ¿verdad? Nunca el mensaje se ha quedado en un cuerpo singular, siempre pasa a un cuerpo plural. ¿Ve? A un pueblo con percepción profética. Nunca se ha quedado. ¿Ve? Por eso que dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. No se quedó ahí, pasó a Apocalipsis 2:11. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:12 no se quedó singular, pasa a ser plural. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia de Sardes, Martín Lutero. Apocalipsis 3:6 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí o no? Amén. Según los 7 mensajeros, entra Cristo en un cuerpo místico, cuerpo misterio. ¿Ve? Después de los 7 mensajeros ya no hay más mensajeros. No entra un octavo mensajero natural, no, el octavo mensajero es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es el primero y Él es el último. Amén. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Sí o no? Amén. Él trae el ser eterno. Por eso que después de las 7 edades no vemos una fotografía natural. No, esta es una fotografía espiritual. Amén. Es una fotografía espiritual porque él trae el ser eterno. Amén. No hay lugar para un octavo mensajero, no hay lugar para William Soto Santiago, para Félix Cocú, para José Branja, para ningún octavo mensajero terrenal. 7 mensajeros bíblicos. Bíblico, ¿verdad? Fue William, el último mensajero fue William Mario Branja, él fue el 7º mensajero, él fue el 4º Elías y él fue la manifestación del Hijo del Hombre, el cuerpo donde Dios se manifestó, ¿sí o no? Amén. Después que se va William Mario Branja, entra un cuerpo místico, cuerpo misterio, solo que entra, que para muchos es inaceptable que sea la voz de Arcángel. Eso es inaceptable, dice, no, jamás puede ser la voz de Arcángel. Entonces, cuando Dios levanta un cuerpo, ¿verdad?, singular, queda en un cuerpo plural, un cuerpo místico. 7 mensajeros, entra Jesucristo. Porque entra la fotografía número 8, porque esta fotografía no es una fotografía de un hombre. Esta es una fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Cristo descendió en 1963. La fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43. Cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Cuando el ángel le dijo al hermano Brian en 1933, en el río Hoy, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Amén. Sepa y entienda que no era, ese mensaje no era del hermano Branham, era Cristo del hermano Branham. Amén. Sepa y entienda que aún el hermano Branham se quiso suicidar y Dios cuidó el cuerpo donde iba a morar, ¿sí o no? Amén. Sepan y entiendan eso, que no es el hombre. ¿Ve? Y que cuando Dios lleva el cuerpo singular, pasa a un cuerpo plural, cuerpo místico. Pero esta vez, ¿verdad? Este cuerpo místico
Ya no es voz de aclamación. Voz de aclamación fue Cristo en un profeta. Este cuerpo místico es voz de arcángel. La resurrección. Amén. ¿Sí o no? La resurrección. Amén. Aún cuando nosotros estamos en justificación, ya nosotros aceptamos la resurrección, porque cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, que dicen que simbolismo, ¿no? Dice simbólicamente cuando usted es sumergido en el agua, eso representa ¿qué? La muerte. Cuando somos sumergidos en el agua es una figura de ¿qué? De la muerte. Cuando nos levantan otra vez para arriba, ¿qué significa eso? Resurrección. Amén. Amén. Simbólico, es un simbolismo. Ahora, lo que sí debemos entender es que la voz de aclamación era Cristo en un profeta. Y debemos entender que la voz de arcángel es Cristo en un cuerpo místico, no negando todo lo que va a ser la voz de arcángel. No negando eso, porque hermanos, los muertos están ahí están. Los muertos en Cristo ya resucitaron, no han resucitado. El cuerpo de nosotros han sido transformados, no hemos sido transformados. El hundimiento en California ya se dio, no, tampoco se ha dado. Entonces, ¿por qué usted está diciendo que estamos en la voz de arcángel? Porque la voz de arcángel es el mismo mensaje en una novia. Amén. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Lo que estorba aquí es que aquí lo que estorba, ¿no? Y lo que incomoda es que digamos que estamos en la voz de arcángel. Más nada, lo demás está bien, hermano. Lo único que usted, así me han dicho muchos hermanos, lo único que usted, hermano Melvi, está jugando posición adelantada. Se está adelantando, ¿no? Yo me estoy adelantando. Hermano Braja dice en la edad de la novia ni se va a adelantar ni se va a atrasar. Amén. Amén. La novia ni se va a atrasar ni se va a adelantar. Tampoco estamos diciendo que estamos en la voz de arcángel porque han pasado 61 años, ¿no? Desde el 55 al 2026, 61 años. Tampoco es por eso, no son los años que hacen el cambio. Es cuando el mensajero se va es que hace el cambio. Amén. Cuando el mensajero se va es que pasa un cuerpo místico y ese cuerpo místico ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de arcángel. Y en todo, ¿verdad? Cada vez que sigue un mensajero se fue Pablo, ¿dónde pasa el mensaje de Pablo? No pasa de una vez a Irineo, pasa al cuerpo místico. Apareció Irineo, pasa al cuerpo, y un cuerpo místico a un cuerpo singular. Se fue Irineo, pasó a un cuerpo místico. Apareció Martín, pasó a un cuerpo singular. Se fue Colombo, llegó Colombo, un cuerpo singular. Se fue Colombo, pasó a un cuerpo místico. Del 606 a 1520, casi 1000 años, casi el milenio. La edad del curatismo la llamó el hermano Braja. La edad del curatismo, casi un milenio, dice el hermano Braja. ¿Dónde reposó ese mensaje que predicó Colombo? En un cuerpo místico. Entonces muchos hermanos se enredan con la gente y dicen, no, que Colombo nació en el 602 y el hermano Braja lo puso en el 606. O sea, el Colombo murió en el 602, el hermano Braja lo puso en el 606. Porque lógicamente es que el mensajero traía el mensaje, pero ese mensaje reposaba en un cuerpo místico. El mensaje Cristo. ¿Ves? Cristo reposaba en un cuerpo místico. Amén. No era el mensajero en sí, es el Espíritu Santo. El que comienza las edades y termina las edades es el mismo Dios. Amén. No es el hombre. Amén. Por eso muchos se confunden, no, pero es que aquí Colombo murió en el 602 pero es que el que comienza las edades y el Espíritu Santo reposa en un cuerpo, el Espíritu Santo reposa en un cuerpo místico. Como ahorita se fue el hermano Braja, se fue Dios. No, Dios queda en un cuerpo místico. Amén. Amén. Ahora no hay más mensajeros, después de los 7 mensajeros, no hay más mensajeros. 7 mensajeros, no hay más, para nosotros los gentiles no hay más Elías. ¿Ves? Son 4, el cuarto Elías era para nosotros los gentiles, el quinto es Moisés y Elías es para Israel. No hay más Elías. ¿Ves? Entonces ahí donde muchos dicen, no, es inaceptable que estemos en la voz de arcángel. Pero es que la voz de arcángel es el mismo mensaje la voz de arcángel es el mismo Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor con voz de aclamación en un profeta, el mismo Señor con voz de arcángel en una
No, Jesús de acá es el mismo Señor, no es otro. Amén, amén, amén. No es otro, pero el diablo nos pretende mantener mirando al hermano Braja, la voz de aclamación, la voz de aclamación, la voz de al Moisés. Eso pasó allá a los escribas, a los fariseos, ¿sí o no? Amén, amén. San Juan 6:47, 46, San Juan 5:46, 46, vamos a leer. Se quedaron mirando a Moisés. Y así pasó con los bautistas, se quedaron mirando a Juan. Aun cuando Juan le dijo, yo no soy el Cristo, yo no. Dijimos San Juan 5, verso 46, 47. Porque si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escritor, ¿cómo creeréis mis palabras? Nosotros creemos al hermano Braja. Pero el hermano Braja escribió ¿de quién? De Jesucristo. Amén, Moisés escribió de Jesucristo. amén, amén. Pero se quedan mirando al hermano Braja, el hermano Braja, el hermano Braja, el hermano Braja y el hermano Braja. Pero el hermano Braja ya se fue. Ojo con esto, no le estamos quitando mérito al hermano Braja tampoco. Ay, usted no cree el mensaje del hermano Braja. No, Dios nos libre de eso. Amén. Si Dios no traía a Eliezer, Rebeca no conoce a Isaac. Amén. Allá eran sombras, Hebreo 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Ve? Y Rebeca se gozó cuando vio a Eliezer, ¿verdad? Y le recibió los regalos. ¿Ve? Y iba contenta, iba hablando, Rebeca iba hablando con Eliezer, preguntándole cómo era su señor y Eliezer le llevó muchos regalos, le llevó el mensaje, ¿sí o no? Amén. Y ahí estaba enamorado, no lo había visto personalmente, pero ya Rebeca estaba enamorado, ¿sí o no? Amén. Manora dice fue amor a primera vista. Cuando ella la vio, ya ella estaba enamorada porque ya ella sabía cómo era él, ¿sí o no? Amén. Ya la esposa sabe cómo es el esposo, porque ya Isaac, ya le así salió de la escena. ¿Quién entra? Isaac. Amén. No, Isaac todavía no puede entrar a la escena, Isaac no puede porque todavía somos la novia. Si otro ofende y escandaliza. Somos la esposa, porque cuando él así sale de la escena, ya es la esposa. Amén. Cuando Juan sale de la escena, ya él es la esposa, ¿sí o no? Amén. Juan todavía dice, yo soy amigo del esposo. San Juan 3:27, no puede recibir el hombre nada si no es le dado del cielo. Así uno mira, así uno le busca mensaje, texto, le busque, mira hermano, aquí la Biblia lo dice aquí. Si no es Dios, olvídenlo. Por eso hemos titulado el mensaje Las iglesias los hacen dos veces hijos del diablo. ¿Quién hace dos veces hijos del diablo a los seres humanos? La primera, ¿quién es? La Iglesia Católica Romana. La segunda, las denominaciones. Hermano, si usted cree que una monja va a un convento para hacer mala, ella va a un convento porque ella quiere servirle a Dios. Ella cree que eso es la verdad, ¿sí o no? Jamás alguien va a una iglesia porque ellos no creen que las iglesias son las puertas del infierno. ¿Ve? Eso lo trajo Dios a través del hermano Braja. Triste y lamentablemente muchos de este mensaje también se han convertido en las puertas del infierno. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se han desviado de la palabra, se han desviado de lo que trajo Dios a través de su santo profeta. Por eso el primer mensajero del apóstol Pablo dice, cuando Pablo sale de la escena, ¿quién entra? Entran lobos disfrazados, que son ángeles caídos, predicadores. Predican de la Biblia, hablan de la Biblia. Lo están en la Iglesia Católica, lo están en las denominaciones y lo están dentro del mensaje. ¿Qué existe un ángel caído? El mensaje de hermano Braja. ¿Sí o no? Pero desviado. ¿Por qué? Porque hay muchos que se bautizan en el nombre de William Braja. Ese es un ángel caído dentro del mensaje. Y cree el mensaje y lo conoce hasta mejor que usted y que yo. Lee las 7 edades, los 7 sellos, los truenos, las trompetas, pero está desviado. Hermano que lee la Biblia en el nombre de William Braja. El hermano Braja habló de la serpiente, la dejó herida, ¿sí o no? ¿Quién va a matar a esa serpiente? La esposa del cordero, la novia. Amén. ¿Sí o no? Matará a la serpiente. ¿Y qué es esa serpiente? El diablo. ¿Ve? El diablo lesiosamente se ha metido dentro del mensaje. ¿Qué cita el diablo? ¿Qué le citó el diablo allá en Génesis? El libro de la magia negra. El libro de la magia roja, la magia blanca. ¿Qué libro le citó? Le citó la misma Biblia. Amén. Una vez prediqué aquí la Biblia del diablo. ¿Cuál es la Biblia del diablo? La misma Biblia que Dios agarra, el diablo agarra al mismo Dios. ¿Sí o no? Uno cree que el diablo agarra, no, el diablo agarra de la Biblia para llevarlo al cielo. ¿Ah? Para llevarlo al infierno. ¿Sí o no?
La mayoría de la iglesia bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo. Bautismo anticristo, Mateo 28, 19, eso es anticristo, antipalabra. ¿Por qué? Porque no hubo un hombre, una mujer, un joven que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún cuando él le dice allá en Mateo 28, 19, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no son nombres. Son títulos, son aposentos, son atributos, son manifestaciones de un mismo Dios. ¿Sí o no? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Sí o no? Amén. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la Trinidad. ¿Ah? De la piedad, no dice Trinidad, dice piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, la iglesia hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. 2 veces lo hacen. ¿Quiénes hacen la iglesia católica? Las denominaciones, y aún de este mensaje también hacen 2 veces hijo del diablo. ¿Por qué? Porque se han desviado. Se han desviado de la palabra de Dios. Por eso que el diablo odia el ministerio quinto. El diablo dice, no, hay que darle spray. Nada en contra de ningún hermano. Dios nos libre de eso. Pero sí tenemos que ir a favor de la palabra. Amén. En Hechos 5:29, ¿verdad? Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios ante ¿qué? Ante que los hombres. Es necesario obedecer a Dios ante que los hombres. Amén. El hombre se equivoca, el único que no se equivoca es Dios. Amén. El hombre todos los días estamos aprendiendo, el único que no aprende es Dios. El hombre es una caja de errores, el único que no comete errores es Dios. Todos los seres humanos cometemos errores y Dios lo sabe. Todo ser humano comete errores, todo ser humano está aprendiendo. ¿Sí o no? Amén. El ser humano es así. Ahora, Dios no es religión, no venga aquí porque no quiere ir al infierno, no venga aquí porque el hermano Braja es el 7º mensajero, porque es el 4º, él no venga por eso. Venga porque usted ama a Dios. Amén. Es que el único que nos va a dar la salvación es Dios. Amén. No es el hombre, es Dios. Amén. Entonces, el hombre, ¿verdad? Por eso el mensaje lo hemos titulado las iglesias. Los hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. Jamás, ¿verdad? Un católico jamás va a creer que él está errado. Nosotros somos la primera iglesia y es una realidad. Ellos fueron la primera iglesia, no es mentira. Mano Braja dice, ellos fueron la primera iglesia, llena del Espíritu Santo. Pero se desviaron tanto que Dios le llama la gran ramera. La primera iglesia organizada es la Iglesia Católica Romana, Iglesia Universal. Universal porque universal significa mundial, en todo el mundo. Está la Iglesia Católica Romana. Las denominaciones hacen lo mismo. Hay jerarquía. Lo que es que vemos un solo papa, un solo anticristo, pero anticristo está dominado el mundo. Anticristo es antipalabra. La cabeza del anticristo está en Roma, que es el papa, pero después del papa vienen las denominaciones. Son anticristos, son las puertas del infierno. Y mucho de este mensaje son las puertas del infierno. Una iglesia sin revelación son las puertas del infierno. Porque no tienen revelación. ¿Ve? Y todo ser humano, una monja busca un convento porque ella quiere servirle a Dios y ella va de corazón. Un cardenal, un obispo, toda la jerarquía católica. Ellos van ahí porque ellos quieren ser el bien. Y ellos creen que esa iglesia es de Dios. Igual que las denominaciones, mucha gente acude a las denominaciones porque ellos creen que esas iglesias son de Dios, no tienen revelación. Predican un Dios trino, mujeres pastoras. Dios nunca ordenó a una mujer sacerdota. Primero de Timoteo 2 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No hubo una mujer en la Biblia sacerdota. Hoy vemos mujeres apóstoles, mujeres profetas, evangelistas, pastoras, maestras. ¿Ve? Hablando espiritualmente, no hubo una mujer sacerdota. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre fueron hombres. Los levitas fueron hombres, los profetas fueron hombres, los apóstoles fueron hombres, los 7 mensajeros fueron hombres, ¿sí o no? El ministerio quíntuple tienen que ser hombres, hombres llamados de Dios. Amén. Amén.
Pero las iglesias lo hacen 2 veces hijos del diablo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre el enfermo en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Por qué Dios no los conoce? Si son cristianos, si leen la Biblia, si oran. Porque no conocieron a Jesucristo. Jesucristo se conoce única y exclusivamente por revelación. Amén. Por eso en Gálatas 1:9, hablando de Gálatas 1:9 al 11, Pablo dice, vamos a leerlo, yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Amén. Carta de Gálatas, capítulo 1, verso 9. Vamos a leerlo de ahí. Dice Pablo, desde el verso 10, mejor de ahí, el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Isaías 54:13. Todos los hijos de Jehová serán enseñados ¿por qué? Por Jehová. Amén. ¿Quién nos está enseñando? El mismo Dios. ¿Qué es el hombre? Un instrumento. Amén. Eso es el hombre. El hombre puede predicar de mucha dramática, puede ser muy elocuente, puede hablar muy bonito, pero si Dios no le da revelación a usted no va a entender ese mensaje. Jamás. Jamás. Por eso él dijo en Mateo 11, capítulo 25, 26, 27. Y alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las has revelado a tus pequeñitos. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Es una revelación que solamente Dios se la puede dar al individuo, más nadie. La carne y la sangre no le puede dar revelación a otra persona, jamás. Así sea elocuente, así sea el hombre más famoso, así es por riqueza. El Papa está de primerito. Aquí en la tierra no hay un hombre que tenga más dinero, oro, diamantes, dólares, euros que el Papa. El hombre más multimillonario mundial, globalmente, del mundo es ahorita León XIV. No, que el hombre más rico es Elon Musk, que el hombre de los Illuminati, que los Rockefeller, que yo no sé qué. No, aquí el hombre más rico del mundo se llama ahorita León XIV. La Iglesia Católica es la que tiene la mejor economía mundial. Y después de la Iglesia Católica, la que le sigue mundialmente es Israel. El White Tree es controlado por los judíos. No es controlado por los Estados Unidos. Estados Unidos es una nación en quiebra. Estados Unidos está en extrema pobreza. Amén. Por eso que ellos se meten en los otros países a robar. Ya ellos se meten a robar, a ellos no les importa nada. Ellos se meten en los países a robarse el petróleo, el oro, el diamante. En los países pobres no se meten. Se meten en países donde haya riqueza. Eso es Estados Unidos. Acán, el Acán de este tiempo es Estados Unidos. Esa vez la Iglesia Católica Romana. El Jehú de este tiempo es Rusia. Ese es el Jehú, el Nabucodonosor de este tiempo es Rusia. Es instrumento en las manos de Dios. No que el comunismo sea bueno, sino que es instrumento en las manos de Dios. Cuando Dios quiere decir algo, él le agarra al diablo y el diablo tiene que obedecer. Porque eres Dios. ¿Sí o no? Entonces vemos que las iglesias lo hacen 2 veces hijo del diablo. Lo hacen proselito. Ya cuando una religión convierte a alguien y le enseñan esa religión, es muy difícil. Por eso Dios a través de hermano Branham dice, yo prefiero hablarle a un borracho, una prostituta, un drogadicto, un guerrillero, un mafioso, un terrorista, cualquier persona menos a un religioso. ¿Por qué? Porque ya la religión le tapa ¿qué? Lo marca, lo sella, y es difícil. Tiene que ser Dios sacándolo de ahí. Y pasó con el primer mensajero. Pablo era un religioso, ¿sabía usted eso? Es Saulo. Pablo no, Pablo era el apóstol Pablo, pero Saulo
era un religioso y era malo, le tenía miedo, ¿sí o no? Él participó en la muerte de Esteban y cuando Dios se le apareció iba camino a Damasco a buscar a los cristianos para matarlo y para meterlo preso. Así que Saulo era malo y fue el primer mensajero a nosotros gentiles, fue que Dios lo transformó. Es como cada uno de nosotros. Nadie es bueno, el único bueno es Dios. Y si Dios no está en nosotros, seguimos haciendo malos y malas, porque así como hay hombres malos y mujeres malas. ¿Sí o no? No es a creer que hay mujeres malas. Y me cuesta creer, pero hay mujeres, vean las noticias. Mujer agarró y suicidó al hombre. Mujer, ¿ven? Sí, hay mujeres que matan al hombre. Mujer agarró y mató al hombre porque el hombre dijo que fuera a trabajar. Tenía 46 años que no trabajaba. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Sí? Mejor dejarlo de vago a veces porque dura un poquito más, no lo matan. ¿Sí? Todas esas noticias salen. El hijo mató al papá porque el papá lo mandó a trabajar. Y el hijo tenía 35 años nunca había trabajado. Es así. Hay gente que se pone furioso cuando los mandan a trabajar. Déjenlo quietecito mejor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que las iglesias, y oigan esto, la matanza más grande del mundo la ha hecho es la religión. Los llamados cristianos. ¿Sabe usted que la Iglesia Católica superó la Primera Guerra Mundial matando 68 millones de protestantes? Desde el 606 a 1586. Eso lo dice el historiador Schumacher. Creo que habla Josefo también de los concilios, ahorita hay películas. Las cruzadas. ¿Verdad? Que los cristianos la agarraban y a las mujeres le picaban los senos y las tiraban a los leones, a los tigres, a los hombres para que se los comieran. La matanza más grande del mundo no lo han hecho los terroristas, no lo han hecho los ateos, no lo han hecho los políticos, no lo han hecho la guerrilla, lo ha hecho una iglesia llamada cristiana. El asesino más grande del mundo es una iglesia llamada cristiana, Iglesia Católica Romana. Y va a ser la matanza más grande aquí en la tierra, la va a hacer la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 14:20 dice que la sangre llegará a los frenos de los caballos, imagínense. Van a haber ríos de sangre. ¿Quién va a hacer esa matanza? La guerrilla, los terroristas. ¿Ve? La va a hacer una iglesia llamada cristiana. La Primera Guerra Mundial, la Iglesia Católica superó la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial mató otro poco gente. Dijeron, no, Mussolini, Stalin, Adolfo Hitler. Dios trajo un profeta y dijo, todos ellos fueron enviados por la Iglesia Católica Romana. O sea que superó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una iglesia llamada cristiana. Es la más asesina. Por eso Dios le dice que son sepulcros blanqueados. Que por fuera se muestran muy hermosos. Vestidos de rojo. ¿Cómo se visten los papas? De blanquito. Los cardenales de rojo. Pero se ha comprobado, Apocalipsis 18:2, se ha hecho guarida de demonios. La pedofilia más grande del mundo está en la Iglesia Católica. La LGBT está en la Iglesia Católica. Imagínense, se ha cumplido Apocalipsis, no es que se va a cumplir, se ha cumplido Apocalipsis 18:2. Se ha hecho guarida de demonios, de aves inmundas, de cuadrúpedos. La Iglesia Católica, la denominación y mucho de este mensaje se han corrompido, se han hecho guarida de demonios. ¿Dónde están los demonios? Los llamados cristianos. Ahí donde está la maldad más grande del mundo. Difícil de decirlo, pero es una realidad. Una realidad. ¿Por qué? Porque el diablo es religioso. ¿Sabía usted eso? El diablo es religioso. El diablo, que fue el diablo allá en Génesis. ¿A dónde estaba el diablo? En Caín. ¿Qué era Caín? Un ateo, un comunista, terrorista. ¿Ah? Un cristiano. Iba a la iglesia, llevaba la Biblia, Caín era malo. ¿Cuántas personas no se ocultan detrás de una Biblia? Empezando por el Papa, porque primera de Tesalonicenses 2 al 3 dice, el 4 dice, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por diablo. ¿Ah? Se hace pasar por Dios. ¿Cómo diablo? Por Dios. Entonces, por eso el mensaje lo hemos titulado: las iglesias lo hacen dos veces, hijo del diablo.
¿Por qué? Porque después que una persona llega a una religión, mire, usted le habla y dice, se nos reprenda al diablo. Que... Mire, Dios envió un profeta para este tiempo. Los profetas juegan hasta Juan. No hay más profetas. Así dice. Háblele a un religioso que la líder sea una pastora y le lee primero de Timoteo, el Señor reprenda al diablo. Esa mujer es de Dios. Esa mujer, mire, yo me estaba muriendo de un cáncer, esa mujer me oró y Dios me sanó. Esa mujer es de Dios. Mire, pero la Biblia no es de Dios y punto. Eso no importa, porque muchos le van a decir, Señor, no eché fuera demonio, no puse las manos sobre, y yo le voy a decir apartado de mí. Nunca, ¿por qué no Dios dice, nunca los conocí porque no conocieron la palabra? Por eso en Marcos 7:6 el Señor Jesucristo le dijo hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica invalida la palabra de Dios. La denominación invalida la palabra, y mucho de este mensaje invalida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son espíritus, son ángeles caídos. ¿Qué son ángeles caídos? Predicadores. Cuando se fue Pablo que entró después de Pablo, oigan al mismo Pablo, Hechos 20, versículo 30. Hechos 20, versículo 30. Vamos a leer el verso 27. Porque os ha reunido anunciarlo todo el consejo de Dios. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 29. Porque yo sé, oigan esto, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de dónde se van a levantar los falsos dentro del mensaje? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás sí que discípulos de vosotros mismos. Pablo sabía que estaban ahí. ¿Qué hay dentro del mensaje? Las tres clases de creyentes. Su actitud, mi actitud hacia la palabra de Dios dirá cuáles de esas tres clases somos nosotros. Amén. Es la actitud hacia la palabra. Eso no importa que nosotros digamos que somos cristianos. El mundo entero dice que es cristiano. El mundo entero dice que es evangélico. Hasta el diablo dice que es evangélico. ¿Sabe usted eso? En el Edén de Satanás, hermano, dice el diablo ya no los mata como allá. El diablo lo que hace ahorita es que le hace creer a la persona que va para el cielo cuando en realidad va es para el infierno. ¿Sí o no? Ese es el engaño más grande del diablo. Por eso el mensaje lo hemos titulado: las iglesias hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. Las iglesias son las puertas del infierno. Las iglesias que no tengan la revelación. Amén. La iglesia más grande, la puerta del infierno más grande es la iglesia católica romana. Y después vienen las denominaciones, son puertas del infierno. Y muchos de este mensaje se han convertido en puertas del infierno. No puertas del cielo, puertas del infierno. ¿Sí o no? Entonces, Pablo dice, después de mi partida, de vosotros mismos, no es que iban a venir de otra parte, se iban a levantar. Después de que el hermano Abraham se levantó, que entraron en el mensaje. Ángeles caídos, no es que entraron, ya estaban dentro. Lo que estaban esperando es que el verdadero mensajero se fuera. Y así pasó con todos los mensajeros. Después que un mensajero se iba, que entraban. Si pasó con el primero, que fue Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Abraham. Por eso dicen los brahamistas. Ah, ustedes son los brahamistas. ¿Por qué no dicen brahamistas? Porque nos meten a todos en un solo paquete, ¿ves? Pero no sabiendo que en el mensaje están las 3 clases de creyentes: el manufacturado, que es idéntico al verdadero, el incrédulo y el verdadero creyente. Amén. Amén. Que ese es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Por eso Pablo dice, después de mi partida, de vosotros mismos, no de otro lado, de vosotros. Y eso se ha levantado en el mensaje.
Muchos ismos se han levantado en el desviado completamente de la palabra de Dios, desviado completamente de una aberración. La iglesia más aberrante del mundo es la iglesia católica, después de las dominaciones y después de este mensaje. El ladrón más grande del mundo es el Papa, nunca ha estado preso. Han visto presidentes presos, gobernadores, alcaldes, diputados, jueces, coroneles, generales, mayores, tenientes, capitanes, y así sucesivamente. Pero un Papa no, ellos tienen impunidad mundialmente. Toda la jerarquía católica tiene impunidad. Jamás lo pueden meter preso, sean pedófilos, sean violadores, sean ladrones, sean asesinos, jamás lo pueden meter preso. Ellos tienen impunidad mundialmente. Ellos hacen algo malo en un estado y lo pasan para otro país, o hacen algo malo en un país y lo pasan para otro país, pero preso jamás. ¿Por qué no lo meten preso? Porque ellos tienen impunidad. Son intocables, nadie los puede meter preso. Nadie, porque ellos tienen impunidad mundialmente. Por eso el hermano Braja dice, ella gobernó el mundo como Roma imperialista, Roma pagana, pero ella en Apocalipsis 13 su herida mortal fue sanada. Los bárbaros derrocaron al imperio romano. El imperio era un imperio imperialista, era un imperio pagano, pero se levantó como Roma cristiana, como Roma papal. Ahora ya tiene más fuerza como Roma cristiana que como Roma imperialista. Eso nada más lo sabe la novia, ¿sí o no? Amén, amén. Este caballo blanco es mundial, Apocalipsis 6:2. Ven y mira aquí un caballo blanco. ¿Qué es caballo blanco? Anticristo. ¿Qué es el caballo blanco? Engaño mundial. Religión mundial. Apocalipsis 6:3. Ven y mira aquí un caballo bermejo, caballo rojo. ¿Qué es ese caballo rojo? Política, persecución. Del 606 a 1586 mata 68 millones de protestantes. Apocalipsis 6:5. Ven y mira aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario. Economía mundial. Apocalipsis 6:8. Ven y mira aquí un caballo amarillo y se le puso por nombre muerte. ¿Qué causa el engaño? ¿Qué causó el anticristo? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía? Muerte. El hermano Braja dice, caballo blanco, anticristo. Caballo rojo, falso profeta. Caballo negro, poder. ¿Qué es economía mundial? Bestia significa poder. Ya no se le dice engaño mundial, religión mundial. Ya no se le dice religión mundial. Ya no se le dice política mundial. Ya no se le dice economía mundial. Se le dice muerte. Amén. Porque el engaño causa muerte. La política causa muerte. La economía causa muerte. ¿Qué se le dice hoy? Muerte. Apocalipsis dice, ven y mira aquí un caballo amarillo. Y se le puso por nombre muerte. Y el infierno le sigue. ¿Sí o no? Amén. Por eso hemos titulado, las iglesias lo hacen 2 veces hijos del diablo. Mateo 23, que dijo el Señor Jesucristo. Y del 15 en adelante, vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 23. Estos no eran ateos, no eran comunistas. Estos no eran terroristas. Estos no eran guerrilleros. Estos eran llamados cristianos. Oiga lo que el Señor le dice ahí. A estos llamados cristianos. Mateo 23, 15. Vamos a leer el verso 23. 23 en adelante. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mitad, y el anhelo, y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Dice, guía de ciego, que coláis el mosquito y te traigáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpiad primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea
limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de ¿qué? De huesos muertos y de toda inmundicia. ¿Quién es esta? La Iglesia Católica. Tiene malas denominaciones y mucho de este mensaje. ¿Sí o no? Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justo a los hombres. ¿Qué más justo se muestra que el Papa, que un cardenal, que un obispo, que un arzobispo? ¿Qué más justo? Ay, el Padre Santo, ay, Padre, Dios mío, ese hombre es ilustre, ese hombre es. Y el que no es mujeriego es pedófilo, el que no es pedófilo, las monjas son lesbianas. ¿Ve? ¿Y cómo las ven? Hay gente que es una monja, ¿verdad? Y le besan hasta los pies. Se hacen ahí, Santa Madre, perdóname, Santa Madre. La Madre. Y yo sepa, la madre mía se llamó Carmen Carrasco. ¿Sí o no? Pero ellos lo hacen con reverencia. Y ven una monja de esa Santa Madre. Santa Madre, digo yo, la única madre de nosotros es la que nos trajo a luz, nos dio a luz, ¿sí o no? Esos son credos, dogmas, mandamientos de hombre. Si una mujer no lo parió, ¿cómo hace la madre suya? ¿Ah? No, que esa es la madre espiritual. ¿Cuál madre espiritual? ¿Sí o no? Entonces, estos no eran ateos, no eran comunistas, no eran guerrilleros, no eran políticos, eran llamados cristianos. ¿Cómo lo llamó el Señor? Si leemos el verso 33, el Señor dijo: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios, escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿Ve? Perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien mataste en el templo y el altar. ¿Quiénes eran estos? ¿Ah? ¿Quién fue el primer homicida en el mundo? ¿Qué hombre fue el primer homicida en el mundo? Caín. ¿De quién era hijo Caín? Del diablo. ¿Pero qué era Caín? Un ateo, comunista, guerrillero, terrorista, político. ¿Qué era Caín? Llamado cristiano. Pero era un asesino, ¿sí o no? Era un asesino. Por eso que la iglesia más asesina del mundo es la Iglesia Católica Romana. Por eso el comunismo no le ha llegado cerca al catolicismo. El comunismo ha matado gente, pero ni cerquita de lo que ha matado el romanismo. Por eso Dios trajo un profeta y dijo: no le tenga miedo al comunismo, téngale miedo al romanismo. Amén. Esos sí son malos de verdad. ¿Sí o no? Y ya lo ha hecho. ¿Ve? Lo ha hecho y lo ha demostrado que son malos. Bien malos. Malignos. Son malignos. Malignos, no son malos, son malignos. ¿Por qué? Porque son simientes del diablo, hijos del diablo. Dios dice maldito. Dios quitó la maldición de su pueblo, de sus hijos. Amén. Mateo 25:41, el Señor le dice maldito. Dios no quitó la maldición de los hijos del diablo. Los hijos del diablo siguen siendo malditos. Los hijos de Dios son benditos. Amén. Amén. Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al juego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí o no? Preparado para el diablo y sus hijos. Sus ángeles y sus hijos. El diablo tiene hijos y tiene ángeles aquí en la tierra. Dios tiene ángeles, el diablo también tiene ángeles. Salmo 91, ¿verdad? 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti. El diablo también tiene ángeles. ¿Cuáles son los ángeles del diablo? Principados, potestades, huestes espirituales. Efesios 6:12, Pablo dice: no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones. Son diablos que llegan a la casa suya. Se los encuentra en las calles, diablos. Porque uno a veces se va a lo natural. Pero Dios le trae a la mente y tener cuidado que sea un... Ay, Señor, perdona. Que ya uno se va más tranquilo, más bajito. No, sí, es cierto. Sí, son diablos malos.
A veces llegan a la casa de uno a baratarle los coroticos. Pero uno se agarra a pelear con un diablo de esos, son diablos. Menos mal que uno recapacita. Si uno vuelve al viejo hombre, agarra un palo y le cae a palo un diablo de eso. Y el preso va, porque si una dice, no, el hombre es inocente, este varón es malo. Ya lo dice un hijo de Dios, no puede hacer nada porque de una vez el diablo lo publica y sale por el WhatsApp, por el TikTok, por Facebook, por todos lados. ¿Sí o no? Lo dice el hermano Braga. Pero un hijo del diablo hace y deshace y nadie dice nada. ¿Qué no ha hecho la Iglesia Católica? Y muy pocos son buenos. Ahorita hay un programa que se llama Lo que oculta la Iglesia Católica. Está otro que se llama Debajo de la Sotana. Hay un programa en español que es muy bueno, que habla mucho de lo que es la Iglesia Católica. La están desnudando en lo natural, cuanto más en lo espiritual. Maligna. Se disfraza. El diablo se disfraza de ángel. Y si usted es un ángel, ¿qué va a hacer si usted es un ángel? La mayoría de la gente que ve un ángel, ¿qué hace? Lo reprende, le dice el diablo. No, un ángel, ¿qué hace la gente? Ay, Señor, ángel de Dios, perdóname, ángel. Ay, un ángel. Pues es un ángel caído, ¿sí o no? Pero es que son tan idénticos. Mateo 24:24 dice, vendrán falsos, ¿qué? Falsos Cristos. ¿Qué son Cristos? Falsos ungidos, tienen la unción, ¿sí o no? Amén. Genuino Espíritu Santo, dice el hermano Braja. El hermano Braja dice, ellos son como la mata de naranja. Una mata de naranja, él fue a una granja y él dice, le preguntó a la granjera, y esta rama de limón está injertado en la mata de naranja. Y esta mata, este ramo de mandarina está injertado en la mata de naranja. Y esta rama de grifú está injertado en la mata de naranja. Y dice el hermano Braja, y el año que viene darán toda naranja. Y dice, no, esta rama toda la vida va a dar grifú, esta va a dar mandarina y esta toda la vida va a dar limón. Gloria a Dios, dijo el hermano Braja. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque toda la vida los católicos van a dar católicos. Los metodistas van a dar metodistas, los bautistas van a dar bautistas, los pentecostales van a dar pentecostales, los mormones van a dar mormones, los testigos de Jehová van a dar testigos de Jehová, pero la rama original dará. Amén. Que son los hijos, la simiente de Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero ellos están injertados que en la palabra. Ellos son Cristo, son ungidos, están conectados a la palabra, citan la Biblia, ¿sí o no? Y hablan de Dios, y yo creo en Dios, y Dios me prosperó, y Dios, el evangelio de la prosperidad. O sea que el evangelio de la iglesia, Lázaro era un falso cristiano. ¿Qué tenía Lázaro? Lázaro no diezmaba ni daba ofrenda. Si no daba diezmo o ofrenda, mucho menos iba a dar primicia. ¿Qué tenía Lázaro? Lázaro no tenía nada. ¿Quién cree que el pastor quería a Lázaro en su iglesia? ¿Ah? Nadie lo querría, ¿verdad? Que un mendigo enfermo, de paso lleno de llagas, hediondo. ¿Cuántos aquí se dirían cuando si Lázaro ahora apareció aquí? Yo creo que fueran a hablar conmigo, ¿verdad? Salir, fueran acá. O hasta aceptando ese hombre hediondo y eso. No, yo para acá no vengo macho. Ese hombre dio demasiado, esa llaga de... ¿Ah? No, pero denota aquí que él es un cristiano. No. O corre a Lázaro o yo para acá no vengo más. Y te voy a decir una cosa. Te van a hacer falta mi diezmo. Y te van a hacer falta mi primicia. Y te van a hacer falta porque ese hombre ahí, mira, uno se sienta al lado de él y eso sale las hediondezas, esas llagas. Y de paso la silla, eso no es eso uno puede contaminar toda la congregación. Pero si yo soy un verdadero pastor, ¿verdad? Yo dejo a Lázaro si la congregación se vaya completa. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. ¿Sí o no? Es un hijo de Dios. Que iba a estar hediondo por la llaga. Que teníamos que darle porque ya y de paso no ofrenda, no da diezmo. No das primicia. Y de paso te viene a pedir que le des para que coma porque no ha comido en todo el día. ¿Ah? No, es una sinvergüenzura tuya. ¿Cuánto no? Es más, o corre a Lázaro o yo no vengo más para esta iglesia. ¿Cuánto? Eso lo sabe solamente Dios, lo sabrá, ¿sí o no? Es así, porque a veces no llega alguien que no anda como Lázaro y ya empiezan a mirarlo. ¿De dónde es ese? Uy, tiene cara de malandro. Uy, tiene cara de... será un violador, no será esto. Tiene que tener cara de malandro y tiene meses que no se pica el pelo. La gente es así, ¿sí o no? Hermano Raja dice, no le tenga miedo a ese chivo, a ese algún, tenga miedo a ese que anda bien forrado. Sí, yo siempre lo he dicho. Eso es la realidad.
Ve una mujer, pasa un loco agigantado recogiendo lata y le tira un beso, allá va la mujer acusada. Hey, mira que por ahí pasó Juan, la que recoge lata, el borracho. Ese, para que hables con él, ¿qué pasó? No me tira un beso, pues, de grosero. ¿Ah? Vas a tener que hablar con él, porque ya es una grosería, te está pasando conmigo. Porque es dientado, es pelucado, porque ni se lava el pelo, porque no tiene ni jabón ni champú para hacer el pelo. Ah, pero pasa uno en una camioneta 2026, catire, ojos verdes, le picó el ojo, le tiró como 100 besos. No voy a acusarlo. ¿Por qué no lo va a acusar? Porque le cae bien, porque es un catirote de ojos verdes. Ah, si no anda la mano, no anda espiritual, que dice, voy a este pelado para echarme el gancho con ese catirote. Yo me voy a sentar en esa camionetota con aire. Y si duermo así sin aire, ¿cómo será una camioneta de esa? ¿Quién me va a despertar? A lo que me pegue y se va la luz, lo que tengo que prender la camioneta. Ahí caigo boquita abierta. ¿Ah? Sí, es así. La mujer acusa cuando no le gusta. Cuando le gusta se quedan quietecitas. ¿Sí o no? Y después le echa la culpa al hombre. ¿A quién le echó culpa de Eva en el principio? Ella se llamaba Adán, ¿no? El 5 ambos se llamaba Adán. Pero ella cayó y ¿a quién le echó la culpa? Se la echó a Adán. Y Adán tenía culpa de que ella le pusiera cuidado a la serpiente. El hermano Blas dice nacimiento de la serpiente, el hermano Blas dice nacimiento de la serpiente, dice el hermano, él era un hombre. Él era un hombre y pudo haber sido más hermoso que Adán. Bestia. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:14, dice el hombre bestia, el hombre natural, el hombre animal, bestia, ¿ves? Y eso se ve mucho ahorita, ¿verdad? De la bestia en el hombre. Hay hombres que le dicen cara de puerco y usted lo mira y le parece un puerco. ¿Qué fue cara de puerco y tal? Y la gente habla así normal y uno lo mira y dice, verdaderamente parece un puerco. Y otros dicen, cara de mono. No, verdad, tiene una oreja como un mono y tal. Sí, cara de gato. Y así, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el hermano dice que este cuerpo pertenece al reino animal. Somos mamíferos, somos de sangre caliente. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios no es un animal, es peor que un animal, ¿sí o no? Entonces las iglesias lo hacen 2 veces hijo del diablo. Lucas 6:46, ¿por qué me llama el Señor, Señor? Y no obedecéis mi palabra. Amén. Amén. Dios manda que usted y yo obedezcamos su palabra, ¿sí o no? Su palabra. La novia va a obedecer la palabra. La iglesia lo hacen 2 veces hijo del diablo. Invalidan la palabra de Dios. Y la mayoría de los cristianos, como dice el hermano Bras dice en el evento de Satanás, dice, decepcionado no va a ser borracho, la prostituta, el ladrón. Ellos van a llegar allá y van a decir, no, yo era un borracho, yo no esto, yo era una prostituta, yo era... Decepcionados van a ser aquellos que decían ser cristianos. ¿Ve? Y van para el infierno, no para el cielo, para el infierno. Que Dios nos ayude. Amén. Y porque ese es para ustedes y ese es para mí. Amén. Que no venga, no, que es un pastor igualito, si es un falso va para el infierno. Amén. Por eso no vengamos aquí para ser religiosos. El religioso va para el infierno. Un hijo, una hija de Dios que ama a Dios se va para el cielo. No seamos religiosos. No que yo creo el mensaje, que el diablo cree el mensaje. No que yo creo que Dios es un profeta, que el diablo cree eso. Aquellos escribas, aquellos fariseos que dijeron a Moisés tenemos por profeta y estaba la palabra hecha carne ahí, el mensaje nuevecito ahí frente de ellos. No, nosotros queremos a Moisés. Y muchos así dicen, no, yo creo que dijo el hermano Bras. Yo creo que dijo el hermano Bras. No, yo creo que dijo el hermano Bras. ¿Y de quién escribió William Barrio Bras? Por eso el Señor dijo, si no crea al que escribió de mí, ¿cómo va a crear su escritor? ¿Cómo va a crear a mí si yo soy la palabra? Todo lo que Moisés escribió de Génesis hasta de Deuteronomio, ese soy yo. ¿Sí o no? No lo pudieron ver, hermano. Porque el Antiguo Testamento, el único que estaba escrito era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. El Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, ¿sabe usted eso? ¿Sí o no? Ellos hablaban del Antiguo Testamento y decían, creemos a Moisés. Me dijo, pero es que Moisés habló de mí. ¿Sí o no? Está en Deuteronomio 18:15. Él dijo, un profeta como yo levantará Dios, ¿sí o no? En Hechos 3:22, 3:21, y si todo alma que no oiga aquel profeta será desraigada, ¿sí o no?
Pero se repite la historia. Es inaceptable que digamos que estamos en la voz de Arcángel. Y la voz de Arcángel es Cristo. Amén. Voz de aclamación, voz de Arcángel. ¿Quién es Cristo? Es el mismo Cristo, lo que es que cambia de máscara. Amén. Pero es inaceptable. No se puede aceptar. Jamás podemos aceptar que estamos en la voz de Arcángel. Hay que tener cuidado con eso, como dice muchos hermanos. Hermano, Melo, tengan cuidado. Yo diría lo mismo. Bueno, tengan ustedes también cuidado, hermano. Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque tenemos que tener cuidado ambos, porque dice, no, usted se está adelantando. Y bueno, pero de que ustedes también tienen que tener cuidado, porque si están atrasándose. Amén. Amén. ¿Sí o no? Entonces tiene que ser Dios. Por eso las iglesias lo hacen al ser humano 2 veces hijo del diablo. Por eso digo, generación de víbora. ¿Quién le enseñó a huir de la ira? Venid. ¿Quién es la generación de víbora? ¿Por qué Dios llamó a la generación víbora? Mateo 13, 24, el trigo y la cizaña. Hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Sí o no? El trigo, los hijos de Dios, la cizaña, los hijos del diablo. ¿Ve? Y sobre el trigo y la cizaña sale el sol. Y sobre el trigo y la cizaña cae el agua. Y sobre el trigo y la cizaña ellos están sembrados en la misma tierra. ¿Qué son esos seres humanos? Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. ¿Sí o no? Amén. Démosle gracias a Dios si estamos bien y entendiendo porque somos hijos de Dios. Amén. Dios nos bendiga a todos en esta tarde. Que Dios nos siga guiando, nos siga